Lo último que vimos de la parte de matrices, bueno, en principio recordemos, dijimos que las matrices las nombrábamos con letra mayúscula de imprenta y que decíamos que pertenecen al conjunto Rn por M. Cuando escribíamos esto, lo que estábamos queriendo decir es que teníamos una matriz, ¿sí?, de números reales con n filas y m columnas, ¿sí? Esa era la anotación que usábamos para decir en qué conjunto estaba una matriz. Y dijimos también que nombrar así íbamos a nombrar A sub IJ, ¿sí? Era el elemento de la matriz A en la fila I, columna J. ¿Está bien? Así nombrábamos a los elementos de la matriz. Acá, bueno, observar que A es una matriz, es ese cuadro numérico, ¿sí? Por ejemplo, decíamos A es 1, 3, 4, 5, menos 1, 0, supongamos, ¿sí? Eso es A, todo ese cuadro numérico, y cuando decíamos A y J, por ejemplo, qué sé yo, A, 2, 1, ¿quién va a ser? El elemento que está en la fila 2, columna 1, en este caso 4. O sea que cuando nombramos un elemento, eso va a ser un número real. Cuando nombramos con letra mayúscula, nos referimos a toda la matriz, a todo ese cuadro numérico. ¿Sí? Bien, acá vimos, bueno, varias matrices especiales, ¿se acuerdan? Dijimos, bueno, existen lo que se llamábamos matriz nula, lo que llamábamos matriz diagonal, matriz triangular superior, triangular inferior, matriz identidad, ¿sí? Mencionamos algunas clases especiales de matrices y después definimos, por un lado, la igualdad de matrices y por otro lado, la suma, ¿sí? ¿Se acuerdan? Con sus propiedades. ¿Sí? Dijimos que cuando definíamos la suma de matrices, esto cumplía, ¿sí? Primero, ¿qué condiciones tenían que cumplir las matrices para poder ser sumadas? ¿Se acuerdan eso? Sí, exactamente, la misma cantidad de filas y de columnas, ¿sí? La misma dimensión, o sea que A y B tenían que estar en el mismo conjunto, porque acá se acuerdan que pasaba esto que decíamos, bueno, todas son matrices, pero no es lo mismo si yo estoy en el conjunto de las matrices que tienen 3 filas y 2 columnas, que si estoy en el conjunto de las matrices que tienen 2 filas y 4 columnas, por ejemplo. Esta es otra matriz y sin embargo, estas matrices, ¿sí?, están en distinto conjunto en cuanto a su dimensión. Y, por ejemplo, estas dos matrices no son sumables. ¿Mm? Para sumarlas tienen que estar ambas en el mismo conjunto, misma cantidad de filas y misma cantidad de columnas. Entonces, cuando definíamos la suma, habíamos dicho que la matriz C resultante de hacer A más B, ¿sí?, tenía también la misma dimensión que A y B, ¿sí? ¿Y qué propiedades tenía la suma? Bueno, por un lado, como C pertenece, esa matriz C está en este conjunto Rn por M, ¿qué era esa propiedad? ¿Se acuerdan cómo llamábamos a eso? Si tomó dos elementos de un conjunto, en este caso el conjunto de las matrices de n filas y m columnas, las sumo y el resultado me da en el mismo conjunto. ¿Qué decíamos? Que la operación, ¿cómo es? Cerrada, ¿sí? ¿Se acuerdan? Operación cerrada. ¿Mm? Bien.
O sea que cerrada, además dijimos que era asociativa, la suma, ¿sí? Asociativa, tiene neutro. ¿Quién era el elemento neutro de la suma? Esto entonces es que sea cerrada. Elemento neutro de la suma de matrices de n filas por m columnas. La matriz nula de n filas por m columnas. ¿Alguien lo puede ayudar también a Federico? No hay problema, ¿no es cierto? Puede hablar más gente. Bueno, elemento neutro, que era la matriz nula, y tenía opuestos, ¿sí? El opuesto de una matriz A, ¿cómo lo llamábamos? ¿Quién es el opuesto de A? Menos A. Bien. Menos A era la matriz opuesta. ¿Por qué? Porque una matriz A cualquiera sumada a su matriz menos A me daba la matriz nula, que es el neutro. Esa matriz menos A no era otra cosa que la matriz A con todos sus elementos cambiados de signo, ¿no? Con todos los opuestos de los elementos de la matriz A. Bien, cumpliendo estas cosas y además cumpliendo que la operación es conmutativa, decíamos entonces que la suma de matrices tenía estructura de ¿qué? Estructura de grupo conmutativo, tal cual, ¿sí? La suma de matrices tiene estructura de grupo conmutativo. Bien, vamos a ver ahora entonces otra operación, ¿sí? Porque estas después son las cosas que, todas estas propiedades, porque uno a veces mira y dice, bueno, ¿y qué hago con esas propiedades? Bueno, todas esas propiedades nos van a servir para después trabajar también con ecuaciones con matrices, ¿sí? Ahora vamos a ver algún ejemplo y saber cómo podemos operar, ¿sí? ¿Podemos cambiar matrices de lugar? Y sí, porque ya vimos que la operación es conmutativa, ¿sí? Entonces, podemos, digamos, cuando uno en matrices dice, bueno, yo tengo no sé, una matriz A que se la sumo a una matriz X y me da una matriz B. Y digo, esta me la dieron, esta también. Y ahora yo quiero hallar esta es mi incógnita, ¿sí? ¿Cómo hago? ¿Puedo despejar X? ¿Se puede despejar? Sí. Bueno, ¿y qué cosa me permite despejar X? ¿Cómo sé que puedo hacerlo? Bueno, fíjense que yo sé que puedo hacerlo porque sé que existe el opuesto de una matriz A cualquiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué voy a hacer? Ah, bueno, si yo acá tengo A, puedo sumar menos A, ¿sí? Y de este lado también tengo que sumar menos A, ¿sí? O sea, acá estoy trabajando un montón de cosas. Estoy usando monotonía de la suma. ¿Qué quería decir monotonía de la suma? Si tengo dos cosas iguales y le sumo el mismo elemento, me siguen dando lo mismo. Además, esta existencia del opuesto me permite sumar ambos miembros. Como es el opuesto, esto me da la matriz nula, ¿sí? Como acá me dio la matriz nula más X, justamente por ser elemento neutro, me vuelve a dar X. Y entonces eso me quedó X igual a menos A más B, y ahora hago esta cuenta y obtengo la matriz que quería. Pero digo, ¿se entiende todo lo que hay detrás de este inocente despeje de una X en una ecuación? ¿Mm? Es porque tenemos todo esto que nos permite hacerlo. ¿Mm? Si no supiéramos de la existencia del opuesto, esto no funciona. ¿Mm? Bien, vamos a ver entonces ahora otra operación, ¿sí? Otra operación que es el producto por escalar, ¿sí? Todavía no es producto, ¿no? Producto de matrices, no. Eso ya lo vamos a ver. Ahora vamos a ver producto por escalar.
El producto por escalar, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir multiplicar una matriz por un número, en nuestro caso por un número real nada más, ¿sí? A eso llamamos producto por escalar. Entonces, dada una matriz A cualquiera, de cualquier dimensión, ¿sí? Y un elemento K, número real, ¿sí? Se define mi matriz B, resultado de hacer K por A. Fíjense que acá, ¿qué es lo raro que aparece? ¿Qué es lo raro? Bueno, que estamos haciendo una operación con dos elementos que no están en el mismo conjunto, ¿no? Estamos multiplicando una matriz por un número, ¿sí? Nosotros hasta ahora siempre, bueno, números con números, ¿no? Matrices con matrices, la suma, ¿está bien? Bueno, ahora estamos haciendo un número con una matriz, ¿sí? ¿Cuál va a ser el resultado de hacer eso? ¿Cuál va a ser el resultado? Vamos a cerrar esto acá porque si no... El resultado de hacer eso, también, bueno, un poco intuitivo, si yo dijera, por ejemplo, tengo el número 2 y tengo la matriz 1, 3, 0, menos 5, 2, un tercio. ¿Sí? ¿Se entiende? Es esta la operación que estamos queriendo mostrar. Un número por una matriz. Bueno, el resultado de hacer esto se define como multiplicar cada elemento de la matriz por ese número. Es decir, que acá nos va a quedar 2, 6, 0, menos 10, 4, 2 tercios. ¿Sí? Simplemente es multiplicar cada elemento, ¿sí?, por ese número. A eso llamamos producto por escalar. ¿Mm? Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Bueno, definimos, fíjense, proponemos esta matriz B, resultado de hacer la cuenta. ¿Qué vamos a decir? Por un lado, esa matriz B está en el mismo conjunto que A, ¿sí? Me queda en el mismo conjunto que A. No hablamos igual acá de operación cerrada, ¿sí? Porque estamos operando con dos elementos que no están en el mismo conjunto, ¿sí? Bien, me queda acá. Y además vamos a decir que B sub IJ, ¿sí? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo definimos un elemento cualquiera de esa matriz B resultante? Para nosotros B sería esta que está acá, ¿no? Esta es A y este sería mi K número real. ¿Se entiende? Este es un ejemplo de lo que estamos definiendo acá en general. Entonces, un elemento cualquiera de esta matriz B en la posición I, columna J, va a ser igual a ese número real por el elemento de A en la misma posición. ¿Sí? Esa es la manera de definir los elementos de esta matriz B. ¿Mm? Bueno, este producto también tiene propiedades. También tiene propiedades. Ustedes no lo han visto, a esto que llamamos producto por escalar, pero es un conjunto, digamos, que tenga definida la suma con estas propiedades y un producto por escalar con las propiedades que vamos a ver ahora, se llama espacio vectorial, ¿sí? Nosotros no vamos a ver ninguna particularidad ahora en el curso de espacio vectorial, pero lo que les quiero decir que sería otra estructura, ¿sí?, que se acuerdan que nosotros mencionamos, bueno, nosotros hablamos de las álgebras de Boole, como introducción mostramos que existen los grupos, los anillos, ¿sí?, cuerpos, y hay muchas más, ¿sí? Simplemente nosotros mostramos algunos ejemplos para que sepan que hay muchas estructuras. Bueno, esta también sería otra más. Bueno, entonces,
Entonces, el producto por escalar, ¿qué propiedades va a tener? Miren. ¿Qué propiedades va a tener? Bueno, por un lado, si yo sumo dos números reales y se los multiplico a una matriz, ¿sí? Acá vale una especie de propiedad distributiva, digamos, que nos va a quedar K por A más H por A. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos diciendo ahí? O sea, fíjense que si mostráramos, vamos a hacer otro ejemplito acá con eso, para que se den cuenta, a ver si se ve lo que estamos queriendo decir. Ponele que yo tuviera esa matriz y acá pongo, no sé, menos 3 más 2, ¿sí? Estamos planteando eso, tengo una suma de números multiplicado una matriz. Lo que dice esta propiedad es que hacer esta cuenta y multiplicársela a la matriz es lo mismo que hacer menos 3 por la matriz más 2 por la matriz. ¿Sí? 1, 3, 0 menos 5, 2, 1/3. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que digo? Fíjense que acá esta cuenta, esta suma nos da -1, ¿no? Menos 3 más 2 da -1. O sea que en realidad el resultado de todo esto no es más que -1, -3, 0, 5, -2, -1/3. ¿Sí? Eso es lo que me tiene que dar ese resultado. ¿Está bien? Y acá, fíjense que cuando yo haga esta matriz, me va a dar menos 3, menos 9, 0, 15, menos 6, menos 1. ¿Se entiende? Que multipliqué menos 3 por cada elemento de la matriz. ¿Sí? ¿Se lee ahí? ¿Lo alcanzan a ver? Bien. ¿Y qué le tengo que sumar? Le tendría que sumar ahora 2 por 1, 2 por 3, 6, 2 por 0, 2 por -5, 2 por 2 y 2 por 1/3. ¿Sí? Bueno, ahora esta suma, ¿efectivamente me dará esto? Fíjense, menos 3 más 2 menos 1, menos 9 más 6 menos 3, 0 más 0, bueno, por suerte 0, 15 más menos 10, 5, menos 6 más 4, menos... este era menos 2, chicos, me equivoqué acá esta cuenta, porque es -1 por 2, me había equivocado, es menos 2. Y -1 más 2/3 da -1/3. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que dice esa propiedad? Acá, por supuesto, lo estamos mirando en un ejemplo, ¿sí? Esto no es una demostración, ¿sí? Nada más es un ejemplo para que veamos qué estamos haciendo. Después, si quieren, miramos. Yo no me acuerdo si acá tienen alguna hecha. No hay ninguna hecha. Si quieren, hacemos una, aunque sea de las que vamos a ver ahora. Sí, así se dan cuenta cómo se haría la demostración en general, de la misma manera que hicimos el otro día algunas de las sumas. Bien, entonces, esta por un lado. Otra propiedad es que si multiplico un número real ahora por una suma de matrices, miren, yo no estoy escribiendo, ¿no? ¿Quiénes son? Lo digo porque si no, realmente no me entra todo lo que habría que escribir. Acá dijimos K y H, números reales, a una matriz de cualquier dimensión. Acá tenemos que decir K es un número real, A y B, matrices de cualquier dimensión, pero de la misma dimensión, ¿no? Porque si no, no se podrían sumar. ¿Mm? Bien, si tenemos eso, nos queda
que esto es K por A más K por B. Fíjense que otra vez, ¿sí? Es una especie de distributiva, ¿sí? Decimos una especie de distributiva otra vez, porque son elementos que no están en el mismo conjunto. Pero en definitiva, lo que estoy haciendo es distribuir tanto el producto por escalar de un escalar con una matriz, como de dos escalares con una matriz, como de un escalar con dos matrices. También vale que si tengo dos números reales por una matriz, ¿sí? Pero acá multiplicados esos números, el resultado me va a dar la multiplicación de uno de los escalares por A y después multiplicar por el escalar. ¿Esto qué sería? ¿Una especie de qué propiedad? ¿Parecido a qué? Tal cual, parecido a la propiedad asociativa, ¿sí? Otra vez, no la llamamos asociativa porque son elementos de distinto conjunto, pero en definitiva lo que estamos diciendo es que me da lo mismo primero multiplicar los dos números reales y ese resultado por la matriz que multiplicar primero uno de los números y después multiplicarlo por esa matriz, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros pusiéramos escribiéramos, qué sé yo, 2 por 2 por 5, ¿sí? Y lo multiplicamos por una matriz 1, 2, 0, menos 1. Vamos a escribir una matriz chiquita para que las cuentas se vean más fáciles. Lo que dice acá es que si yo primero hago esta multiplicación, que me da 10, ¿sí? Y se la multiplico esta matriz, esto me da 10, 20, 0 menos 10, ¿sí? Y que si no, lo que también yo podría hacer es decir, bueno, mira, primero hace 5 por esta matriz. Y después multiplica por este. Entonces me queda 2, cuando hago 5 por esta, me queda 5, 10, 0 menos 5. Y ahora multiplica por 2. Fíjense que, bueno, obviamente que me va a dar lo mismo, ¿no? Pero se entiende para interpretar lo que dice la propiedad. ¿Mm? Y bueno, y por último, algo que es bastante evidente es que 1 por A me da A, ¿sí? Si multiplico una matriz cualquiera por el número 1, ¿sí? Con producto por escalar, me vuelve a dar la misma matriz, ¿sí? Bueno, fíjense que, a ver si quieren hacemos, antes de hacer algún ejemplo de acá, vamos a hacer alguna de estas demostraciones para que vean qué es lo que uno hace acá. Ponele. Supongamos que queremos mostrar la primera, ¿sí? ¿Está bien? La primera nos dice que hay que ver que K más H por una matriz A nos da lo mismo que K por A más H por A. ¿Sí? A ver, lo primero que nos dice es, como estas dos son matrices, ¿sí? El resultado es una matriz, sí. Pensé que alguien decía algo. Como son dos matrices, lo que hago es, le voy a poner un nombre. A esta la llamo B y a esta la llamo C. ¿Sí? Con lo cual, si yo quiero mostrar que estas cosas son iguales, lo que tengo que ver es que un elemento de B en la posición IJ es igual al de C en la posición IJ para todo I, para todo J. ¿Sí? Esto es lo que yo quiero ver. Si yo muestro, ¿sí?, que esto es cierto en cualquier posición, estas matrices son iguales, por lo tanto vale la propiedad.
¿Se entiende la idea de lo que vamos a mirar? Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, empiezo escribiendo, a ver, lo voy a poner acá abajo. Empiezo escribiendo B y J, ¿sí? Y digo, ¿a qué es igual B y J? Bueno, como B y J es la multiplicación de un escalar por una matriz, vengo a la definición y digo, bueno, entonces un elemento B y J va a ser multiplicar K más H por un elemento de la matriz A. Un elemento, digamos, el que está en la misma posición, ¿no? Esto que estoy usando acá, definición de producto por escalar, nada más. ¿Sí? Porque a mí me dijeron cuando haces un producto por escalar, ¿sí? Cada elemento de la matriz resultante es el escalar por el elemento de la matriz que multiplicas. ¿Mm? Entonces, por definición de producto por escalar. ¿Y ahora qué hago? Ahora, cuando tengo esta suma multiplicada por A, ya me puedo olvidar por un momento que son matrices, porque ahora un elemento de la matriz A es un número real, y estos son números reales, o sea que acá vale la propiedad distributiva, ahora sí es propiedad distributiva del producto en la suma, ¿se entiende eso? ¿Mm? Que ya conocemos de los números reales, porque ahora son todos números reales, ¿sí? Ya no hay matrices. ¿Mm? Entonces, ¿qué voy a decir acá? Digo, esto es K por A y J más H por A y J. ¿Qué estoy usando entonces acá? Vamos a escribirlo acá. Bajo un cachito para que se pueda ver bien ahí abajo, porque si no, no va a entrar. Acá entonces uso distributiva de producto en la suma en R. ¿Se entiende? Propiedad distributiva del producto en la suma en los números reales. ¿Sí? Bien, y ahora de nuevo, ¿qué voy a decir? Ah, bueno, pero pará, esto es un escalar por AIJ, ¿sí? Esto es un producto por escalar, se me va a caer el pizarrón. Producto por escalar, ¿sí? Y acá tengo también producto por escalar. Bueno, pero así tenía definida yo mi matriz C. Era un escalar por A más el otro escalar por A. O sea que esto no es más que el elemento C y J, ¿sí? ¿Por qué? Otra vez por definición de producto por escalar y suma de matrices, ¿no? Porque ahora la sumé. ¿Está bien? La matriz C es suma de dos matrices que son producto por escalar. Y acá tengo la suma de un elemento de esa matriz, resultado de hacer producto por escalar, más el elemento de la otra matriz, que es hacer producto por el otro escalar. La suma me da el elemento de C. ¿Se entiende más o menos? Fíjense que como que no es muy largo, pero hay que tener cuidado dónde se toman las cosas. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, esto que nos mostró que un elemento de B en la posición IJ, bueno, bien, un elemento de B en la posición IJ es igual al de C en la posición IJ. Por lo tanto, estas matrices son iguales y queda probada esa propiedad. Esto es lo que uno haría para demostrarlo. Hoy lo que hicimos fue poner un ejemplo para ver qué estábamos diciendo. Bien, con estas dos operaciones, fíjense, vamos a mirar uno de los ejemplos que está en el apunte y después vamos a ver la otra operación, que es la otra operación que vamos a ver nosotros de matrices, que es la multiplicación. ¿Mm? Entonces, hasta acá, fíjense que, por ejemplo, esto que yo les decía, ¿qué es lo que me permite hacer
estas operaciones y sus propiedades, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen ahí en el ejemplo 2.4, fíjense que dice, hallar la matriz de X de 3 por 2, es decir, de 3 filas por 2 columnas, que cumpla tener 2 menos 3, 5, 4, 0, 1, más X es igual a 3 por 1, 0, menos 2, 4, 1, 1, más 3 por 3, 1, 5, 1, 0, 1. ¿Sí? Entonces ahí hay que hallar la matriz X. Bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, para hallarla, digamos, primero tengo que saber cómo puedo hacer cuentas acá. Después tengo que saber si esta matriz la puedo despejar, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer para operar de esa manera? Bueno, en principio, esto que está acá, fíjense que tengo 3 por una matriz más 3 por otra matriz. Ah, bueno, recién vimos que puedo aplicar la propiedad que me dice que esto es lo mismo que 3 por la matriz A más la matriz B, ¿sí? Para ahorrarme alguna cuenta, si es que me parece que es mejor. Si no, puedo hacer estas cuentas y después sumar los resultados de esas matrices, ¿sí? Pero si no, yo puedo decir, bueno, esto es lo mismo que 2 por menos 3, 5, 4, 0, 1, más X igual a 3 por, y ahora sumo estas dos matrices y listo. Me queda 4, 1, 3, 5, 1, 1, 1, 2, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué más? Ahora uso, bueno, producto por escalar, o sea que tengo 2 menos 3, 5, 4, 0, 1, más X igual a 12, 1, perdón, 3, estoy multiplicando por 3 toda la matriz, ¿no? 9, 15, 3 y 6. Bien, ¿y ahora qué hacemos con esto? Bueno, un poco ese ejemplo que mostramos hoy, ¿sí? Puedo sumar el opuesto de esta matriz a ambos miembros, ¿sí? Y entonces de este lado me va a quedar la matriz nula, con lo cual sumado a X me vuelve a dar X. Entonces, ¿qué me quedaría? Me queda que la matriz X tiene que ser igual a 12, 3, 9, 15, 3, 6, y acá como quieran, o escriben más esta matriz cambiada de signo todos los elementos, o pueden poner un menos, ¿sí? Como quieran, porque se acuerdan que habíamos dicho que la existencia del opuesto siempre es como que da lugar a expresar una resta, ¿sí? Así que es lo mismo escribir acá, menos 2, 3, menos 5, menos 4, 0, menos 1, ¿sí? Escriben eso o ponen signo menos y acá la misma matriz como está acá. ¿Se entiende eso, no? Bueno, y ahora este resultado, bueno, este número me quedó acá como si fueran, esto va así, ¿no? 12 menos 2 es 10, 3 más 3 es 6, 9 menos 5, 15 menos 4, 3 más 0 y 6 menos 1, ¿sí? Por lo tanto, esta es mi matriz X. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me habrá quedado igual? Sí. ¿Está bien? O sea que todo esto que vimos es lo que nos permite operar con, cuando yo miro ecuaciones con matrices. Bien, bien. Entonces, vamos a mirar ahora la operación estrella, digamos, de las matrices, que vamos a analizar un poquito, porque acá va a haber alguna cosita distinta. ¿Mm? Bien,
Entonces, lo que vamos a ver ahora sí es multiplicación entre matrices, ¿sí? Bien. ¿Esto puedo borrarlo? Bien. Entonces, fíjense lo que va a pasar ahora. Cuando yo haga la multiplicación, ya la multiplicación no va a ser como la suma en la que nosotros decíamos, lo hago cada elemento con el que está en la misma posición. No va a ser así la multiplicación. La multiplicación va a funcionar así, miren. Yo lo voy a escribir a propósito de esta manera. A mí me resulta más práctico. Voy a escribir, por ejemplo, si yo tengo la matriz, voy a escribir con números pequeños, supongamos que tengo esa matriz de 2 por 3, ¿sí? Y ahora voy a multiplicar por una matriz por esta matriz. ¿Cómo hago esa multiplicación? Miren, yo voy a hacer esta fila, la multiplico por esta columna y el resultado va en este lugar. ¿Qué quiere decir multiplicar una fila por una columna? No, no tiene la misma dimensión, Valentín. No la tiene. Ahora vamos a ver que esto se puede hacer y qué le vamos a pedir a la dimensión. ¿Mm? Fíjense. ¿Qué es lo que coincide para que yo pueda hacer la cuenta? Que yo acá tengo 3 elementos y acá también. Entonces voy a hacer 1 por 3 más 2 por 0 más 0 por 1. Esa va a ser la cuenta que voy a hacer para obtener el elemento que me queda en la posición 1, 1 de la matriz producto. ¿Sí? En este caso da 3. ¿Sí? Ahora, fíjense, ahora sigo. Esta fila la voy a hacer con todas las columnas. Y no tengo problema porque esta fila tiene 3 números y cada columna también tiene 3 números. Entonces tengo parejas. Entonces, ¿qué hago para poner el elemento que sigue acá, que va a ser de la fila 1 con la columna 2? ¿Qué me va a quedar acá? 1 por 1 más 2 por 1 más 0 por 0. ¿Se entiende? Que acaba otro 3, bueno, justo casualmente me quedó otro 3. ¿Sí? Sigo fila con esta columna. ¿Qué me va a quedar? 1 por 1 más 2 por 2 más 0 por 1. O sea que esto es 5. No hay más columnas. Por lo tanto, con esa fila terminé. Ahora empiezo con la fila 2. ¿Sí? Empiezo con la fila 2. ¿Qué hago? Lo mismo. Hago lo mismo. 0 por 3 más menos 1 por 0 más 2 por 1. Me da 2. Fila, columna. 0 por 1 más menos 1 por 1 más 2 por 0. Menos 1. Fila, columna, 0 por 1 más menos 1 por 2 más 2 por 1, 0. ¿Se entendió lo que hice? Cada fila con cada columna. Bueno, eso es todo. Lo que pasa que, bueno, ahora tenemos que ver cómo definimos eso. Sí, bueno, por eso. Ahí vamos a escribir esa definición, ¿sí? Ahora lo vamos a escribir. Entonces, en primer lugar, fíjense que como había observado alguien, estas matrices no tienen la misma dimensión.
No tienen la misma dimensión. Entonces, ¿qué vamos a pedir? ¿Cualquiera con cualquiera se puede multiplicar? ¿Cualquiera con cualquiera? ¿Qué les parece que hay que pedir? Porque, por ejemplo, ¿no? Yo digo, hice esta multiplicación. Y si yo ahora hago, por ejemplo, 2 3 1 1 por esta misma matriz. ¿Qué opinan? ¿Lo puedo hacer? No se puede. ¿Por qué no se puede, Gaspar? Ah, bueno, eso es lo que me pasa, que yo necesito acá tener tantos elementos como tengo acá. ¿Y eso qué quiere decir? Que la cantidad de columnas de esta matriz tiene que ser igual a la cantidad de filas de esta matriz. ¿Se entiende? Ah, pero entonces hay un orden acá. Porque, por ejemplo, yo hice esta multiplicación. ¿Puedo hacer la multiplicación al revés? ¿Puedo hacer 3, 1, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1 por esta? Ah, ¿sí? Fíjense que acá ya nada más de escribir las matrices así, sin haber dado definición ni nada, nos damos cuenta que yo pude hacer, supongamos que esta matriz la llamamos A y a esta matriz la llamamos B, yo pude hacer A por B, pero no puedo hacer B por A, porque ahora cuando yo quiera recorrer esta fila por esta columna, acá tengo 3 elementos y acá tengo 2. Es decir, que no es conmutativa. Ya tenemos una cosa que para nosotros es totalmente nuevo, porque hasta ahora todas las operaciones que siempre vimos eran conmutativas, en todos lados son los números, o sea, ¿sí? Ni pensábamos en eso cuando definíamos el neutro, ¿se acuerdan? Ah, bueno, el elemento neutro tiene que cumplir que A por el neutro sea igual al neutro por A, y eso sea igual a A, y esto de poner para los dos lados, parecía como, bueno, resulta que en muchos lugares hay que decirlo con claridad porque pasa esto. ¿Mm? Esta operación en el conjunto de matrices no va a ser conmutativa. ¿Mm? Ya tenemos una falla. Pero entonces, ustedes dijeron que lo que vamos a pedir, dada una matriz A, si está en el conjunto n por m, para multiplicarse con una matriz B, esa matriz B tiene que estar en el conjunto M por P. ¿Sí? Se ve lo que estamos diciendo, que alguno de ustedes lo dijo ahí. Las columnas de una matriz tienen que ser igual a las filas de la otra. No en cualquier orden, sino que entonces en esta situación se define la matriz C, resultado de hacer A por B, ¿no? Si yo hiciera, si yo quiero hacer B por A, entonces las condiciones que tengo que pedir son otras, ¿no? Para hacer A por B, columnas de B igual a filas, perdón, columnas de A igual a filas de B. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Y en qué conjunto va a estar esta matriz C? ¿Sí? Porque dijimos, se define C. C perteneciente a dónde ahora?
Fíjense que cuando A era 2 por 3 y B fue 3 por 2, el resultado me quedó con tantas filas como tiene A y tantas columnas como tiene B. Estas operaciones no pude hacerlas, pero si yo, por ejemplo, hiciera esta operación, ¿sí? Esa cuenta la puedo hacer. ¿Se ve esto? Una matriz 2 por 2 por una 2 por 3 lo puedo hacer. ¿Qué hago? Fila, columna. Yo las pongo así, chicos, por comodidad, ¿eh? En N por P, ¿qué sería N por P? No, la dimensión, sí, N por P, Valentín. Digo, yo las matrices las pongo así por comodidad, por supuesto que se pueden escribir uno al lado de la otra como una multiplicación, ¿no? Yo puedo escribir 2, 3, 1, 1 por la matriz 3, 1, 1, 0, 1, 2, y acá escribo el resultado perfectamente, ¿sí? Yo las pongo, sí, hereda las columnas de B, tal cual. Yo las pongo así porque me resulta más fácil para no perderme la cuenta que hay que hacer, ¿sí? Porque yo así miro, hago esta por esta, el resultado bacán, no le puedo errar. Pero eso como a ustedes les quede más cómodo, ¿eh? Entonces, acá ¿cómo me quedaría? Fila por columna, 2 por 3, 6, más 3 por 0, 0. Fila, columna, 2 por 1, más 3 por 1. Fila, columna, 2 por 1, más 3 por 2, 6. ¿Sí? Fila por columna y fila por columna. ¿Está bien? ¿Se ve? Entonces, ahí como dicen los chicos, la matriz resultante hereda las columnas de B y hereda las filas de A. Bueno, yo quería poner un ejemplo distinto, pero me quedó con la misma dimensión. No me di cuenta que estaba quedando, digamos, uno podría hacer algo, por ejemplo, si acá le sacáramos una columna, perfectamente esta cuenta también se puede hacer. Y una matriz 2 por 2 por una 2 por 2 me da una 2 por 2. También se puede. Y si le saco una columna más, ¿puedo hacer la cuenta si le saco una columna más a B? También. ¿Por qué no? Fíjense que yo tengo esta matriz. Si yo acá sigo agregando columnas, esto se me sigue agrandando. ¿Está bien? No tengo ningún problema. 2, 1, 3, 0, 0, 1, ¿sí? Y acá sigo haciendo la cuenta. Esta por esta, esta por esta, esta por esta, ¿sí? Yo acá voy a seguir haciendo cuentas. Fíjense que en este caso una matriz 2 por 5, esta 2 por 2 y la otra 2 por 5. El resultado es una matriz 2 por 5. ¿Sí? Pilas. Claro, exacto. ¿Sí? Claro. ¿Mm? Acá el resultado me queda filas de A, columnas de B. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, yo puedo ir borrando columnas de B, no tengo problema. ¿Le puedo borrar una más? Sí, puedo. ¿Sí? Fíjense que ¿qué me quedaría? Esta que es 2 por 2, esta es 2 por 1. El resultado, una matriz 2 por 1. No tiene problema. ¿Sí? Y lo mismo, como decían ahí, si yo agregara filas en A, ¿puedo agregar? Sí, también puedo. ¿Sí? No pasa nada, se me van a ir agregando filas en el resultado. Lo clave, claro, es columnas con A y filas de B. Ese número tiene que ser igual.
Entonces, esta matriz C decíamos que entonces como resultado es N por P. Es decir, que tiene las filas de A y las columnas de B. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a formalizar ese número? Miren, a ver, formalizar me refiero a dar una definición general, ¿sí? Porque así como antes habíamos dicho, bueno, un elemento C sub IJ, ¿sí? De la suma era el elemento que está en A en la posición IJ más el de B en la posición IJ. Bueno, ahora, ¿cómo decimos quién es ese elemento C? Porque ahora no es entre dos elementitos nada más, sino que hay que hacer alguna cuenta más. Fíjense, vamos a escribir esto. Cuando acá escribimos ese número 3 que estaba en la posición, fíjense, de la matriz C, estaba en la posición 1, 1, ¿no? Es el elemento 1, 1. ¿Cómo lo formé? Con la fila 1 de A y la columna 1 de B. Es decir, que acá me quedó el elemento A 1, 1 por el de B 1, 1, más el de A en la posición 1, 2 por el de B en la posición 2, 1, más el de A en la posición 1, 3 por el de B en la posición 3, 1. ¿Sí? ¿Se ve lo que estoy diciendo? Es decir, que en A estoy recorriendo la fila 1, siempre es 1 en A, y en B estoy recorriendo la columna 1. ¿Sí? Eso es lo que tengo fijo. ¿Mm? Ahora, por ejemplo, el elemento C1, 2, es decir, este otro 3, ¿cómo se formó? Bueno, con la fila 1 de A y ahora la columna 2 de B. Entonces, ¿qué hice? Otra vez, A1, 1, B1, 2. El elemento que está en la fila 1, columna 2 de B. Más A1, 2, B2, 2. Más A1, 3, B2, 3. Digo 3, 2, perdón. 3, 2. ¿Sí? ¿Está bien? Es decir, que acá este 1 es el que está recorriendo la fila 1 de A y este 2 es el que recorre la columna 2 de B. ¿Sí? Ajá. A ver, si yo quisiera escribir esto con notación sigma, ¿podría? Solamente esta suma, ¿eh? Sí. Bueno. ¿Y cómo sería? A ver, vamos a ponerla acá. Fíjense lo que yo voy haciendo. Un elemento de A por uno de B. O sea que eso seguro tiene que ir acá. Ahora tenemos que ver con qué subíndices. ¿Sí? Fíjense que la fila de A, dijimos, está quieta. O sea que acaba uno algo. Hay algo que se mueve, la columna de A se mueve y va tomando valor 1, 2 y 3. Y en B, lo que está quieto es la columna, ¿sí? Es siempre 2. Y el que se mueve es la fila, que toma 1, 2 y 3. O sea que ese va a ser el tipo que vamos a mover acá, ¿o no? K, desde 1 hasta 3, a 1K, BK2. ¿Les parece? El elemento C1, 2 lo formamos con la suma desde 1 hasta 3 de A1K por BK2. ¿Se entiende eso?
Bueno, se imagina 1K quedaría 1. Acá, pero esto no es una multiplicación, ¿eh? Eso es fila 1 o reemplazas. A ver, esto es A en la fila 1, columna K. Claro. ¿Sí? Fíjense qué es lo que estamos diciendo acá. Acá no estoy multiplicando nada. ¿Sí? Lo que indica abajo es fila columna. ¿Mm? ¿Sí? Ahora bien, este es el elemento C12. Claro, claro, Federico. Acá, en realidad voy a ir 1 a M. ¿Mm? Cuando arme acá voy a ir de 1 a M. ¿Sí? Que es lo que coincide. En este caso voy de 1 a 3 porque tengo que hacer 3 operaciones. Acá voy a hacer M operaciones. ¿Mm? Bien, entonces esto es el 1, 2, pero si yo hiciera C y J, ¿qué va a cambiar acá? Fíjense, yo voy a ir con K de 1, ¿sí? Otra vez hasta 3. Estamos en este ejemplo. Entonces, acá lo que me va a cambiar es que la fila de A, en vez de ser 1, es I. Y la columna de B, en vez de ser 2, es J. ¿Sí? Bueno, nada. En general, entonces, si en vez de tener este ejemplo, donde tengo que 3 columnas en A y 3 filas en B, tengo M columnas en A y M filas en B, esta suma va a llegar hasta M. Eso va a ser lo que va a cambiar. ¿Sí? A ver, digo, esta es la definición que tenemos que conocer, formal, de la multiplicación de matrices. No quiere decir que cuando uno va a multiplicar matrices esté usando a ver cómo me queda la sumatoria, ¿sí? Uno hace la cuenta así como hicimos recién y no hay problema. Pero cuando uno tiene que hacer una demostración, por ejemplo, bueno, necesita tener esa definición, porque si no, no puede identificar cómo serían los elementos de una matriz cualquiera. ¿Se acuerdan que demostraciones cuando hacíamos? Cuando queríamos mostrar que algo se cumplía para cualquier elemento. Si tengo que mostrar algo, una propiedad de cualquier matriz, no puedo poner un ejemplo. Entonces, ¿cómo trabajo en general? Bueno, con las definiciones. Entonces, vamos a escribir acá entonces que este elemento C y J se expresa como la suma con K de 1 a M, en este caso, de A y K por B, KJ. ¿Sí? Entonces, hasta acá, definición. ¿Sí? Así definimos qué es el producto de matrices. Podemos multiplicar matrices, tenemos que saber cuándo dos matrices pueden multiplicarse y cuándo no, ¿sí? Por ejemplo, si yo me dicen, bueno, mira, tengo una matriz que pertenece a R 3 por 5 y B es una matriz que pertenece a R 3 por 4. ¿Se puede hacer A por B? ¿Existe A por B? No, no existe porque las columnas de A no son las mismas que las filas de B. ¿Existe B por A? ¿Se puede hacer B por A? Tampoco, ¿no? Porque acá tendría que ser columnas de A igual a las filas de B. ¿Mm? O sea que eso es lo que uno tiene que saber, en qué casos se puede operar, en qué casos no, y cómo se hacen las cuentas, ¿sí? Ahora bien, ¿qué va a pasar entonces con las propiedades de la multiplicación? Propiedades. Ustedes ya dijeron
que no es conmutativa, ¿no? No conmutativa. Esto, re importante, se hace en un cartelito para la pieza, un cartelito y se lo... en el caso de qué ejemplo, no te entiendo, Valentina, a ver cómo es. Las columnas de B no son iguales a las filas de A. Bueno, por eso, porque acá yo pude hacer A por B, pero no puedo hacer B por A. ¿Sí? Fíjate que ahí, acá nosotros tenemos A es una matriz que pertenece a R 2 por 3 y B es una matriz que pertenece a R 3 por 3. ¿Sí? Entonces, A por B lo puedo hacer, sí. A por B existe esa multiplicación porque me coinciden columnas de A con filas de B. Pero B por A no existe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo miro columnas de B con filas de A no coinciden. ¿Se entiende? En el caso de B por A no se hace nada. No, claro, no lo puedo hacer. Tengo que decir, no existe esa matriz. ¿Está bien? No existe la matriz resultado de hacer B por A. ¿Mm? Por eso se habla de matrices multiplicables o no multiplicables. ¿Mm? A por B, sí, se puede realizar. B por A, no. ¿Mm? Bien, entonces, esta idea, que fue la primera que vimos, digamos, de ver que A por B la podíamos hacer y B por A no, es lo que nos asegura que el producto de matrices no es conmutativo. Fíjense que estamos sacando una conclusión solamente con un ejemplo. ¿Está bien eso? Que digamos que podemos afirmar esto en general solamente con un ejemplo. ¿Estará bien? ¿Qué? Ah, a ver, fíjense. Bueno, fíjense, es un poco eso que dice Federico. Si yo tuviera que demostrar o que afirmar que es conmutativa la multiplicación, ¿qué tengo que hacer? Demostrar que para cualesquiera par de matrices, A por B es lo mismo que B por A. Sin embargo, como yo quiero mostrar que no es conmutativa, ¿sí? ¿Qué era eso? Es decir, existe algún par para el cual no se cumple que A por B sea igual a B por A. Por eso me alcanza con un ejemplo. ¿Se entiende lo que digo? Estoy afirmando que una propiedad no se cumple. ¿Mm? Entonces, con encontrar un par que no la cumple es suficiente. ¿Sí se entiende? ¿Mm? ¿Se acuerdan de esto? Entonces, ¿está bien que yo diga que no es conmutativa solamente porque muestro un ejemplo? Sí, está bien, porque es con exhibir uno. ¿Se acuerdan qué es lo que decíamos? Ah, bueno, a ver, todos los que estamos en esta clase usamos anteojos. ¿Es cierto? No, no es cierto. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, yo no tengo puesto anteojos. ¿Sí? Con mostrar uno que falla a eso que estamos diciendo que todos tienen que cumplir, alcanza o no. Bueno, acá lo mismo. Mostramos uno que falla, listo. Ah, bueno, tal cual lo que dice Federico. Es diferente si yo dijera, para ningún par de matrices se cumple la conmutativa. Ahí sí tendría que demostrar entonces, porque otra vez estaría afirmando algo para todas. Acá yo no afirmo algo para todas, digo, no es conmutativa, es decir,
hay matrices que no cumplen la conmutativa. ¿Y habrá algunas que sí? ¿Por qué se te ocurre eso? ¿Por qué se te ocurre eso? ¿Habrá algunas que sí? Por ejemplo, si yo dijera, si yo tuviera matrices cuadradas, ¿se cumplirá? Si tienen la misma dimensión, dice Renzo. A ver, vamos a probar. La misma dimensión, por ejemplo, esta que es de 2 por 3, ¿la puedo multiplicar por una de 2 por 3? Si haces A por A. Bueno, a ver, A por A, por ejemplo, ¿esta puedo? ¿A por A? Si yo tengo esa matriz A, ¿puedo hacer esa cuenta? Ah, bien, cuadradas, cuadradas, bien. Entonces, vamos a empezar con eso. Si A es cuadrada, si A pertenece a R, N por N, cuadrada, entonces ahí, bueno, ponele que yo tenga 1, 2, 3, 1, la multiplico por 1, 2, 3, 1, ¿sí? Esta multiplicación, fila columna, 1 más 6, fila columna, 2 más 2, fila columna, 3 más 3, fila columna, 6 más 1, 7. ¿Sí? Esta matriz, que es el resultado de haber hecho A por A, ¿sí? También la llamamos A cuadrado, ¿sí? Igual que con los números en este caso, ¿sí? Definimos la potencia, ¿sí? Como multiplicar tantas veces como indica la potencia el mismo elemento. ¿Mm? Bueno, es cierto, A por A va a dar lo mismo que A por A, ¿sí? Ahora, eso pasa para cualquier matriz cuadrada. Por ejemplo, si A es 1, 2, 0, 1 y B es 3, 0, 2, 1. Fila, columna, 3 más 4. Fila, columna, da 2. Esto por esto da 2 y esto da 1. Párenme si voy muy rápido con esto de la multiplicación. ¿Se entiende las cuentas que estamos haciendo? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, suponete que esta es A y esta es B. Y ahora quiero hacer B por A, ambas cuadradas, ¿no? La cuenta la puedo hacer. La cuenta la puedo hacer porque otra vez son 2 por 2. Ahora, cuando haga fila columna, esto me da 3. Fila columna, esto me da 6. Esto da 2 y esto da 5. ¿Sí? Fíjense que aún en matrices cuadradas, A por B no tiene por qué dar lo mismo que B por A. ¿Mm? No tiene por qué dar lo mismo. Pero hay con una que va a dar lo mismo. Hay una que el otro día nombramos que dijimos, esta matriz nos va a traer alegrías. Miren, miren, yo voy a poner acá una matriz que habíamos llamado I2. ¿Cuánto da el resultado de hacer A por esa matriz? A. Y si hago esta matriz por A, ¿cuánto me da?
otra vez ADA, ¿eh? No I2, fíjense. Cuando yo hago esta por esta, 1 por 1 más 2 por 0. 1 por 0 más 2 por 1. 0 por 1 más 1 por 0. 0 por 0 más 1 por 1. Esta matriz es A de nuevo, ¿sí? Y cuando haga, bien. Y cuando haga esta por esta, otra vez, fila, columna, fila, columna, fila, columna, fila, columna, ¿sí? Otra vez da A. O sea que esta matriz identidad juega un papel importantísimo que ya habíamos dicho, ¿no? Que sospechábamos que lo iba a jugar. No lo sospechábamos, yo les dije, ¿no? Claro, exactamente. Cuando yo multiplico por esa fila o columna que tiene un solo 1 y el resto todos ceros, ¿sí? El único que sobrevive es el elemento que coincide en la posición con ese. Entonces, esta matriz identidad, ¿cómo les parece que se puede llamar en el producto de matrices? ¿Qué nombre recibiría? Elemento neutro. La única observación que hay que hacer acá es que es el elemento neutro en el conjunto de matrices cuadradas, ¿eh? Porque si la matriz no es cuadrada, si bien tampoco se altera el resultado, no es única. Miren, si yo tengo, ponele que yo tuviera acá 1, 2, 0, menos 3, 4, 5, una matriz de 2 por 3, y la quiero multiplicar por una identidad. Fíjense que en este caso la tendría que multiplicar por una identidad 3 por 3. ¿Sí? Si no, esta cuenta no la puedo hacer. ¿Se entiende? Al multiplicarla por la identidad 3 por 3, bueno, mantiene la matriz A. ¿Sí? Esto me vuelve a dar lo mismo. Se ve esto, por ejemplo, fila 2, columna 1, menos 3. Fila 2, columna 2, 4. Fila 2, columna 3, 5. Bien, o sea que acá A por I3 me dio la matriz A perfectamente. Pero ahora, si yo quiero hacer para el otro lado, ¿sí? Si yo quiero hacer al revés y poner acá mi matriz A, ¿por qué identidad la tengo que multiplicar? Acá necesito una identidad 2 por 2 para poder hacer la cuenta. Cualquier identidad mayor o igual a n, ¿a dónde? Acá decís que podría poner cualquier identidad, porque mirá que esta tiene 3 columnas. O sea que yo tengo que tener una identidad de 3 filas, ¿eh? No, pero la identidad es cuadrada, ¿eh? Claro, claro. La identidad es cuadrada. Ahí no tengo opción. O sea, si tengo determinada la cantidad de filas, ya tengo determinadas las columnas. Sí, sí. Bien, entonces acá lo mismo, digo, bueno, ahora para multiplicar a izquierda, ¿sí? Decimos premultiplicarlo, entonces necesitamos una identidad 2 por 2. ¿Se entiende? Bueno, cuando haga la cuenta también nos vuelve a dar esta matriz. Todo muy lindo. Pero ¿qué pasó? Fíjense. A por I3 me da A, y en este caso es I2 por A me da A. Entonces, esto es muy importante, ¿eh? ¿Qué decimos acá? Esta matriz identidad, ¿sí? Acá no hay neutro. En el conjunto de matrices no cuadradas no hay neutro, porque tendría que ser acá una y acá otra. Entonces lo que decimos es que si las matrices no son cuadradas, existe un neutro a derecha y existe un neutro a izquierda. ¿Sí? Pero no hay elemento neutro. En cambio, en las matrices cuadradas llamamos a IN elemento neutro. ¿Sí?
Es decir, que vamos a decir entonces, después de esta propiedad, que hay elemento neutro ¿sí? Decimos que o vamos a decir así, si A es cuadrada, entonces IN por A es lo mismo que A por IN ¿sí? Y esto da A. Y decimos que si A pertenece a R, N por M, ¿sí? Entonces ahí vamos a decir que hay neutro a derecha y a izquierda. ¿Sí? Es decir, simplemente no hay elementos neutros, sino hay uno para un lado y uno para el otro. ¿Bien? Entonces, es no conmutativa y hay un elemento neutro en el conjunto de matrices cuadradas. ¿Qué más vamos a decir del producto? Bueno, el producto va a ser asociativo. A ver, puedo escribir acá, sí. Se va a cumplir la propiedad asociativa. Es decir, que si hacemos A por B por C, esto es lo mismo que A por B por C, por supuesto, en matrices de dimensión multiplicables, ¿sí? Entonces, tiene elemento neutro, es asociativa. ¿Qué más nos interesaría ver? Ah, ¿qué pasa con el opuesto? Que en el caso del producto lo llamábamos inverso, ¿verdad? Lo llamábamos inverso. A ver qué hora es medio tarde. Lo llamábamos inverso. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para mirar esto. ¿Qué debería ocurrir entonces? A ver, primero que nada, vamos a escribir primero una condición. A ver, en particular, si hubiera inverso, tenemos que hablar solamente de matrices cuadradas, porque en el conjunto de las rectangulares no hay elemento neutro. Son distintos para un lado y para el otro. Entonces, ¿cómo funcionaba lo de inverso? ¿Qué decíamos nosotros? ¿Será cierto? ¿Se cumple que para cualquier matriz A exista una matriz B tal que A por B sea igual a B por A? ¿Y esto qué me tiene que dar? Me tiene que dar el neutro de la operación, ¿no? En los números decíamos x por y igual y por x igual 1. Acá, ¿el neutro quién es? La identidad. Pero es la identidad si estamos en cuadradas. Entonces, acá vamos a poner IN, y esta no será cualquier A, sino será cualquier A cuadrada. ¿Mm? Porque además, fíjense que yo tengo que poder multiplicar a derecha y a izquierda por esa matriz. ¿Sí? O sea que no me queda otra que hace a cuadrada. ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, si yo digo la matriz 2, 1, 4, 2, la quiero multiplicar por alguien que no conozco, que la voy a llamar ABCD, y el resultado quiero que me dé la matriz identidad. ¿Se entiende? Eso es lo que estoy buscando. Quiero ver si existe esa matriz. Bien, ¿cómo hago esta cuenta? Bueno, puedo hacer esta fila por esta columna y quiero que me dé 1. ¿Se entiende? Entonces voy a decir que 2 por A más C
me debería dar 1. ¿Se ve eso? 2 por B más 1 por D me debería dar 0. Ahora, fila 2, columna 1, 4 por A más 2 por C me tiene que dar 0. Y fila 2, columna 2, 4B más 2D me tiene que dar 1. ¿Qué hago? Quiero encontrar esos 4 elementos de la matriz. ¿Existirán? Aunque parezca muchas ecuaciones, fíjense que yo acá tengo 2 nada más que comparten las mismas variables y otras 2 que comparten las mismas. O sea, como si tuviera 2 sistemitas de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Fíjense, si yo de la primera despejara C, me queda que C es 1 menos 2A. Ahora vengo a la tercera a reemplazar ese valor de C y tengo que 4A más 2 por 1 menos 2A debe dar 0. Es decir, 4A más 2 menos 4A debe dar 0. ¿Cuánto vale A para que se cumpla eso? Vos decís, menos 2. Si A vale menos 2, ¿qué me daría esto? Menos 8 más 8 más 2 daría 2, ¿no? O sea, no me da 0 esto, si A vale menos 2. Ah, eso es lo que ocurre, fíjense. Me queda 4A menos 4A es 0, valga lo que valga A. Entonces me está quedando 2 igual a 0 en realidad, que es un absurdo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no hay ningún valor de A. ¿Qué representaban? ¿Qué pueden representar estas dos ecuaciones? Dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. ¿En qué puedo pensar? Geométricamente, ¿qué vimos nosotros? En Bhaskara no, porque para Bhaskara usábamos, era para resolver ecuaciones cuadráticas, ¿no? ¿Qué era esto para nosotros geométricamente? Un sistema de ecuaciones, sí, pero ¿qué representa cada una de esas ecuaciones? Le voy a cambiar el nombre a esas ecuaciones, a las incógnitas. Bajo un cachito esto para mostrarles algo. Le voy a cambiar el nombre y en vez de poner 2A más C, voy a poner 2X más Y igual a 1. Y acá voy a poner 4X más 2Y igual a 0. ¿Qué son ahora? ¿De qué tienen cara? ¿No les ves la cara? Una función. ¿Qué función? Función lineal. ¿Qué era una función lineal para nosotros? ¿Vimos algo de eso o no? ¿Las puedo dibujar? Lo voy a escribir de otra manera. Ah, rectas, tal cual, son rectas paralelas. Eso es lo que está pasando. Fíjense que si yo despejo y de la primera, me queda menos 2x más 1. ¿Sí? Y si despejo y de la segunda, fíjense que tengo y igual a menos 4x, ¿sí? Sobre 2.
O sea que otra vez es igual menos 2x. Son dos rectas paralelas, una con ordenada al origen 1 y la otra con ordenada al origen 0, o sea que no se cortan. Lo que estamos diciendo es, si no se cortan, quiere decir que entonces seguro no puedo encontrar un valor de x y de y que satisfaga las dos ecuaciones a la vez. Y eso es lo que nos pasó acá. ¿Se entiende esto? Digo, como para mirar, bueno, puede ser que me haya quedado un sistema y yo no encuentre un valor de aire. Y sí, puede ser, ¿sí? Porque en definitiva es lo mismo que esto. ¿Eh? ¿Se entendió eso? ¿Mm? Bueno, no generalicemos, no generalicemos, Federico. Lo que mostramos acá es que esta matriz no te gusta, bueno, eh, lo que mostramos acá es que esta matriz en particular no tiene inversa. No existe ninguna matriz que multiplicada por ella a derecha me dé la identidad. ¿Eso le va a pasar a todas las cuadradas? No, no. Esto lo único que nos garantiza es que ese inverso que estamos queriendo encontrar no siempre existe, ¿sí? Lo único que vamos a decir acá del inverso es inverso. Sí existe, es en cuadradas. ¿Sí? O sea que lo mínimo que necesitamos es que la matriz sea cuadrada. Fíjense que yo voy a cambiar un numerito acá nada más. ¿Sí? Voy a poner acá un 3. Si yo cambio ese 3, ¿se ve ahí? Sí. Si cambio ese 3, fíjense que acá donde decía 4, ahora voy a poner 3. ¿Sí? Y cuando haga esta cuenta, me va a quedar 3, 3. ¿Está bien lo que dice? Sí. Y entonces acá tengo, fíjense, 3a menos 4a es menos a más 2 igual a 0, así que a me queda igual a 2. O sea que si a es 2, B tiene, perdón, C tiene que valer menos 3. ¿Sí? Ya encontré, ya encontré por lo menos para A y para C un valor. Con eso mismo, ahora con la misma idea, tengo que encontrar valores de B y D. Fíjense que de ahí arriba, de esta me sale que D es igual a menos 2B y de esta reemplazo el valor de D, o sea que tengo 3B más 4B igual 1. O sea que acá me da que menos B vale 1, así que B igual a menos 1, y con el valor de B igual menos 1 me queda D igual a 2. Bueno, acá ahora sí encontré esa matriz. Encontré una matriz, eh, bueno, sí, Federico, sí, eso es lo que vamos a ir haciendo, sí. A ver, entonces, sabemos que existe inverso para algunas matrices cuadradas, como dice Federico. Lo que vamos a hacer en adelante es analizar cómo sabemos para cuáles hay y para cuáles no. Sí, eso es lo que vamos a ir haciendo, ¿sí? Porque se imaginan que esta cuentita que estoy haciendo yo no es la que vamos a hacer habitualmente. Porque fíjense que acá en una matriz chiquitita de 2 por 2 tuve que resolver dos pares de ecuaciones de 2 por 2. Se imaginan que ya donde nos queden de 3 por 3 tenemos sistemas de 3 por 3, ¿sí? Bueno, ya se va complicando y se va poniendo engorroso. Entonces vamos a usar otro método para hallar la inversa. Esto nada más lo que nos permite ver es que, bueno, mostré una 2 por 2 sin inversa y otra 2 por 2 que sí. Si yo ahora pruebo reemplazar A, B, C y D por estos números, fíjense, si yo ahora reemplazo esto por 2, esto por menos 1, esto por menos 3 y esto por 2,
efectivamente, 2 por 2, 4, menos 3, 1, menos 2 más 2, 6 menos 6, menos 3 más 4 da 1. Efectivamente, ese producto da 1. También hay que probar que al revés da 1. Bueno, se los dejo de deber, ¿sí? Porque da 1. Entonces dijimos, inverso, sí existe, es en cuadradas, ¿sí? Pero no siempre existe, ¿sí? No siempre existe. Bueno, les dejo la novela sin terminar. El próximo capítulo vamos a ver cómo hacemos para analizar eso, ¿eh? Ay, bueno, borré el... Sí, porque si no, no va a quedar espacio para que hagan consulta también los que tienen que dar el recuperatorio. ¿Mm? Entonces, tenemos hasta acá, ustedes pueden ir mirando los ejercicios que tienen acá y no tengo acá los números. Bueno, hasta la parte del 2.4, que después ya vamos a dar lo que es matriz traspuesta, pero quería indicarles los ejercicios acá. De ejercicios ustedes podrían hacer hasta el ejercicio 8, ¿sí? Hasta el ejercicio 8 podrían hacer. ¿Mm? Bueno, sí, ahora vamos a dar consulta para el recuperatorio, que el lunes tienen el recuperatorio y y bueno, ahí ese día no damos clase. Esperen que voy a cortar esto.